Hola, hola, soy Nejiret Galarza y esto es Cartas para quienes cruzaron fronteras. Cuando migramos tenemos una imagen y esa imagen se ve reflejada de una forma en el espejo de nuestro país, pero este nuevo espejo, este nuevo contexto nos muestra o nos refleja otra cosa, es otro contexto. Y muchas veces nos vemos como opacados o nos vemos desdibujados en nuestra identidad. Y entonces nos preguntamos quién realmente somos. ¿Somos la versión que estaba en nuestro país o somos la versión de ahora que no saben ni quién son? Entonces, para esto traje de invitado para que nos ayude a darnos una idea de cómo mejorar nuestra marca, nuestra identidad, a Omar Gamboa, experto en marca personal. Hola Omar, ¿cómo estás? Bien, llegué tarde, llegó primero mi asistente, pero todo está muy bien. Muy bien. Omar, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias por aceptar la invitación. A ti, por invitarme. Hace mucho no hacía esto y me parece muy rico poder hablar con otra persona, contigo, con la gente, poder contar un poquito cosas a partir de la experiencia y ayudar a los demás. Eso me parece básico. Entonces, de verdad, te agradezco un montón. No, a ti. Bueno, Omar, quiero que hablemos un poquito de identidad, de eso que muchas veces para el migrante se vuelve como un ahora quién soy aquí. Y quiero preguntarte, cuando llega una persona a ti para reconstruir su marca personal, ¿qué de pronto crees que hay detrás de eso? Puede haber muchas razones. Una de esas, creo que la más importante es que tú te das cuenta que de pronto no te sientes cómodo con lo que estás viviendo en este momento en tu vida profesional, lo que quiera que eso signifique, que finalmente la vida profesional pues es una parte muy importante de la vida de todos, pues de cualquier adulto. Entonces, o sea, la vida profesional te ayuda a ti a encontrar como esa razón de ser de tu vida, como me voy a realizar, me voy a sentir realizado gracias a mi vida profesional, a los conocimientos que tengo, a lo que ejerzo, en fin, cada quien tendrá su propósito y su manera de sentirse realizado, pero entonces cuando empiezas a querer trabajar tu marca personal es porque algo te falta. Ese algo que te falta puede ser de muchas variables, muchas opciones, pero te falta el aspecto económico, lo quieres mejorar o no te sientes cómodo en tu vida laboral o quieres darle un vuelco a las cosas, en fin, como que o las circunstancias te cambiaron y necesitas hacer ajustes. Es un poco eso, por ahí viene la cosa, o sea, es muy variado, eh, pero definitivamente es porque quieres mejorar algo en tu vida. ¿Tú crees que cuando llega una persona a ti, por ejemplo, a mejorar su marca personal es porque está atravesando algún tipo de crisis? Sí, sí, pues no, de pronto hay personas que no han llegado al punto de la crisis Ujú. pero lo ven venir y lo quieren evitar. Pero hay otras que definitivamente están pasando por crisis. La crisis más fuerte que le puede dar a alguien es, no tengo trabajo, pero tengo unos talentos y quiero ejercer mis talentos o quiero explotarlos de esta manera. Ese es como uno de los más evidentes. Otra crisis es me van a despedir o siento que me van a despedir o en cualquier momento me pueden despedir, entonces quiero asegurar mi precisamente mi futuro gracias al trabajo que estoy haciendo con mi marca personal, a venderme mejor. Pero entonces no necesariamente es una crisis, pero casi que sí, o sea, voy para allá, luego prefiero evitarlo. Ese es el escenario ideal. Hay gente que de repente ya te llegó la crisis y ya te toca resolverlo, pero Claro. sí puede pasar. Ok. ¿Y te encuentras con personas que están muy desorientadas profesionalmente o con personas que sí ya saben lo que valen, solo que no saben cómo venderse, cómo mostrar sus talentos?
Yo creo que en el fondo uno siempre sabe. O sea, es muy, es, no creo que esta sea tan común que tú en el fondo, por más que te encuentres en una crisis y de todo, como que en el fondo tú sabes para qué eres buena o qué te gustaría, ya que uno los pueda unir o que pueda conciliar esas dos cosas, es otro asunto. Pero puede que te sientas perdida, es normal que uno se sienta perdido muchas veces en la vida, pero por más perdido que uno se sienta, siempre hay un algo ahí detrás que te dice, o sea, por ejemplo, por más perdida que tú te puedas sentir en este momento, no creo que vayas a decidir lanzarte al canto y ser una celebridad de la ópera, porque sabes que por ahí no es. Entonces sabes cuáles son tus talentos, sabes cuáles son tus habilidades, qué es lo que quisieras lograr, y si no lo sabes, uno puede ayudar a las personas, porque definitivamente sí me han llegado personas con con dudas, con inquietudes, con muchas inquietudes, pero haciéndote las preguntas adecuadas, que ahí es donde entran los coach. Al final yo creo que los coach, los psicólogos, los terapeutas, todo esto, lo que hacen o hacemos, y me quiero meter en esta colada, es hacerte las preguntas adecuadas para que tú mismo te respondas y tú mismo encuentres esas respuestas que en el fondo tienes, pero de repente nunca habías pensado. Tipo, ¿qué te gusta hacer? En el caso de marca personal, normalmente uno pregunta, bueno, ¿qué quieres? De parte de los objetivos. Y normalmente uno sabe qué quiere, pero si no quiere, lo empieza uno a llevar y a guiar un poquito, tipo, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué es más importante para ti? ¿El bienestar emocional o el económico? ¿O qué es más urgente para ti? Mm, en fin, entonces, de acuerdo a todas esas circunstancias particulares que tiene la persona cuando llega en caso mío, a una asesoría de marca personal, es empezar a coger todas esas piezas que tienes por todo lado, puede que sea un desorden, pero tienes tus piezas y tus piezas son distintas a las piezas del rompecabezas del de al lado. Entonces es un poco como coger esas piezas y empezar a ordenarlas. Recuerdo mucho a una persona a la que hoy en día le está yendo muy bien, tú la conoces, Ana Karina. Ella la primera vez que hablamos, me dijo, quiero lograr esto. Ella tenía muy claro qué hacer, tenía muy claro qué quería lograr y tenía todo el conocimiento, pero su problema era que tenía tanto conocimiento que no sabía por dónde empezar. Lo digo, creo que el ejemplo me cae perfecto porque estoy en un trasteo y es como, ¿por dónde arranco? Tengo un montón de cosas, sé lo que quiero lograr, sé que me tengo que ir de aquí y me voy a ir a otro lado, pero tengo tantas cosas que no sé por dónde arrancar. Entonces, es eso, empezar a ordenar tu mente, tus ideas, tus cosas y estructurarlo de una manera que te ayude, lleve o te ayude a cumplir tu objetivo, el que quiera que sea. Ok, porque es que siento que cuando migramos, pues la migración a todos nos cambia un montón la vida, o sea, nos cambia las perspectivas de todo, de absolutamente todo. Mm. Y todos venimos con un plan de voy a lograr esto, voy a lograr lo otro, voy a hacer esto, voy en tanto tiempo, y se vuelven unas expectativas y unas metas que al final del momento se vuelven más como los debería. Yo debería haber logrado esto, haber logrado mi primer trabajo en una empresa para tal fecha o para tanto tiempo, 6 meses, digamos. Debería haber logrado ya dominar el idioma para los que se van para países que no la lengua es otra, ya haber dominado el idioma en tanto tiempo. Cuando se ven que no han logrado como esas metas o esas expectativas que tenían, empieza una crisis fuerte, porque empiezan a dudar de si tomaron la decisión correcta, si hicieron lo que debían hacer, cuando se ven obligados a trabajar en trabajos que nada que ver, porque pues así como hay crisis en nuestros países del tercer mundo, también hay crisis en estos países donde muchas veces no se consigue trabajo tan fácil. Y uno viene acá pensando, voy a conseguir el trabajo de mis sueños en 2 días y Ujú. resulta que muchas veces no es tan fácil. Entonces, ahí es cuando entra uno como en esa crisis de no sé qué hacer, no sé por dónde tirar
Yo en mi país tenía unos dones, unos talentos, ¿será que los puedo explotar aquí? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y esa crisis te hace replantearte absolutamente todo, todo. ¿Será que sí soy buen trabajador? ¿Será que no? Y otra cosa que le sumamos a eso es, depende de la carrera en la que estés. Sí, claro. ¿Por qué? Por ejemplo, los abogados, claramente las leyes en los países no son lo mismo y tú tienes que pertenecer al colegio de abogados, o si es de médicos, al colegio de médicos, si es de psicólogos, al colegio de psicólogos y así, o si no, pues no puedes conseguir trabajo en esa área. Y así con muchas de las carreras donde tienes que pertenecer sí o sí al lugar o al colegio o a lo que sea. Y si a eso le sumas el idioma y, eso, y así, el papeleo y tantas cosas. Entonces, muchas personas llegan con este o terminan en esa crisis y ya no saben ni qué hacer y les toca reconstruirse. Tú, de lo que has visto en las personas con las que has trabajado, ¿consideras que a alguien le ha tocado reconstruirse en su proceso migratorio, no desde lo que era antes, sino de lo que es, de lo que le tocó empezar a hacer ahora? Definitivamente sí. Es que hay varias situaciones. Primero es que no sé cómo organizar mis ideas, pero para que no se me olviden algunas, los deberías son peligrosos. Porque, porque es eso, porque es que tú deberías haber logrado esto, tú no, y la vida siempre se atraviesa. Realmente hay un dicho que no lo recuerdo textualmente, pero es militar y es que todo plan funciona hasta que lo empiezas a ejecutar. Ya ahí es cuando te das cuenta, uy, no había pensado esto, no había considerado esto. Y hay gente que se especializa en eso. Más allá de todo, en mi profesión, que soy ingeniero de sistemas, hay una línea que es gerencia de proyectos. Y dentro de todo esto, uno debe tener muy en cuenta las holguras, que básicamente, o más que holguras, las variables, todas esas incógnitas, que básicamente son todo lo que puede pasar y que no estás contemplando para que al final tú sepas que independiente de cómo es tu plan y cuál es tu ruta optimista, siempre va a pasar algo y puede que no cumplas fechas, ¿sabes? Que no cumplas las fechas, que no cumplas los objetivos que te habías trazado. Entonces uno siempre debería pensar que los deberías no son tan estrictos, hay que ser flexibles. Eso por un lado. Pero por el otro lado también sucede que el ser humano, me incluyo, tiende a ser muy relajado en un sentido de yo debería, pero igual no estoy haciendo nada al respecto. Ujú, Entonces, lo que uno debería pensar a la hora de buscar algo, perseguir un objetivo, es trazarse un plan. Y ahí es donde hay una diferencia entre las personas que lo logran y los que no. ujú, Hago un paréntesis, cuando uno se muda o migra, que es 80.000 veces peor que mudarse, hablo lo de la mudanza porque precisamente estoy en eso, como te decía, y estaba recordando cómo ha sido todas las veces que me he mudado de barrio y uno llega al barrio y empieza, ¿dónde me voy a comprar el mercado? ¿Y dónde tan? ¿Y del transporte? ¿Y qué hago? ¿Y este barrio? ¿A quién me encontraré en el edificio? Ahora multiplica eso muchas veces porque ahora es un país nuevo, no conoces a nadie, no sabes ni siquiera cómo vas a pedir una mazorca porque no sabes si se le dice mazorca y en fin, hay tantas variables que es un choque súper fuerte y emocionalmente es fuerte, sobre todo porque te quedas como sin bases. ujú, Entonces, cuando uno tiene estos procesos, debe sentar muy bien sus bases, tener algo que te permita a ti como mantenerte, como algo que permanezca. Y ese algo que permanece a la larga eres tú mismo o tú misma. Entonces, ¿qué ujú, hace uno en esos casos? Ok, todo me cambió alrededor. ¿Qué sí permanece? Yo. ¿Qué puedo controlar? A mí. Los factores externos no, como las leyes y mil cosas más, pero a mí me puedo controlar. Entonces, cuando uno trabaja marca personal o tiene un cualquier proyecto, tú arrancas de saber muy bien cuál es tu punto de partida, entender lo mejor posible cuál es tu punto de llegada, a dónde quieres ir y a partir de eso empieza uno a trazar el camino. Entonces, particularmente con el debería,
a estas alturas yo ya debería dominar el idioma o a estas alturas yo debería ya estar generando ingresos o trabajando en X o Y. Si no sucede muchas veces es porque ni siquiera me lo planeé, como que dije de aquí a diciembre o de aquí a un año y se te pasó el año y no te diste cuenta, porque por ejemplo ahorita estamos a 23 de febrero, o sea, ya pasaron 2 meses casi de este año y a qué hora uno no se da cuenta, ahora imagínate migrando. Entonces está uno, la mejor manera para que eso no te pase es trazarte un plan. Entonces te sientas y dices, bueno, voy para yo estar mencioné, a ver, ¿qué ejemplo podemos dar? El de voy a trabajar, voy a conseguir trabajo en 6 meses porque tengo plata para 6 meses, que de pronto es mucho menos. Pero supongamos 6 meses. Tengo plata para 6 meses. ¿Qué necesito yo para ya tener un empleo en 5 meses? Porque tengo plata para 6 o ojalá en 4. Entonces, si quiero conseguir trabajo en 4 meses, ¿qué debería estar pasando antes? Eso quiere decir que en 3 meses yo ya debería estar yendo a cualquier cantidad de entrevistas. Y para poder ir en 3 meses a entrevistas, en 2 meses yo debería haber pasado un montón de hojas de vida. Y entonces dentro de un mes yo ya debería tener mi hoja de vida lista, estar buscando en qué está el mercado y tomar una decisión en qué quiero trabajar o en qué tipo de empresas. Entonces cuando ya dices, ok, en 6 meses se ve lejos, pero en un mes yo ya tengo que saber a qué empresas les voy a pasar mi hoja de vida y qué perfiles. Eso quiere decir que ya me tengo que sentar a investigar qué empresas y todo esto y entrar a Google, que hoy en día es mucho más fácil porque hay internet y todo esto. Entonces, pasamos de yo debería conseguir trabajo en 6 meses, a en un mes tengo que ya haber investigado y tener un listado de empresas y un listado de perfiles. Entonces, cuando ya tienes el panorama mucho más claro, es más fácil entender qué vas a hacer, qué vas a ponerte a hacer, qué tienes que hacer ya. Y ese tienes que hacer ya creo que lo que más estresa en la vida y en estos casos de identidad y de todo es la incertidumbre. Ujú. Es lo mismo que hablábamos de mudarse o de emigrar, la incertidumbre de con qué me voy a encontrar. Entonces, cuando tú ya reduces esta incertidumbre, en el caso de emigrar, si yo ya había ido a ese país, entonces yo entiendo algunas cosas, o tengo un amigo allá, entonces él me va a ubicar. Es lo mismo con los debería. Yo debería tener un trabajo en 6 meses, entonces como no tengo ni idea qué voy a hacer en 6 meses, pero si ya lo aterrizo y ya como que veo un plan mucho más claro, tipo, tengo que sentarme a investigar de aquí a un mes estas cosas, eso ya lo sé hacer y ya tengo el panorama mucho más claro, eso me reduce incertidumbre, me reduce ansiedad y a la larga me baja mi crisis, o sea, o me la evita o me permite salir más fácil de la crisis. Cuando uno no tiene claro qué hacer, uno se vuelve una M con todo. Eso es un mierdero, perdón la palabra. Entonces, como que es más fácil si uno se arma su plancito de trabajo y sobre todo se remite a él, lo sigue, lo cumple su esquema de trabajo. Hoy debería hacer eso. Porque además, cuando mucha de la ansiedad es no he hecho nada, que era lo que me decías, debería y no he logrado. Entonces, cuando ya estás ejecutando, ya sientes que estás avanzando, eso te baja un montón la ansiedad. Lo más difícil es empezar. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, pues después de trazar sus objetivos, es encuentra esa primera cosa que tienes que hacer y que ojalá sea muy fácil de hacer, que te tome 3, 10, 15 minutos hacerla. Ya con eso uno dice, ya empecé a avanzar. Y como lo más difícil es empezar, ya con eso desbloqueaste ese logro. Sentarse a buscar en Google es fácil. ¿Por qué no lo haces ya? Porque uno va prolongando y va prolongando, Ujú. va procrastinando, porque es que tengo 6 meses. No, no tienes 6 meses. Tienes un mes para lograr esto y tienes una semana para hacer esto otro. Entonces es eso, siento que es la mejor manera de evitarse crisis, ansiedad y todo eso, reducir la incertidumbre con tu propio plan de trabajo. Sí, cuando yo hablaba en otros podcasts que cuando tú no sabes qué quieres, pues cualquier cosa te sirve. O sea, tú puedes decir, ah, sí, es que yo quiero llegar y trabajar. Y la respuesta del migrante es en lo que salga. Pero es que si tú no estás enfocado hacia lo que tú quieres, lo que quieres lograr, pues lo que salga puede ser lavar baños, limpiar pisos, meserear. Y sí, está bien, o sea, esos pueden ser trabajos de paso y te pueden ayudar mucho en el proceso de sobrevivir y no dejar que tus ahorros se agoten hasta no tener nada.
Mm. Pero si tú realmente quieres que tú a nivel profesional no llegar a la crisis de sentirte que no voy a lograrlo nunca, que no voy a poder trabajar con una empresa, que no va a poder, lo que sea que quieras hacer, pues lo primero que tienes o necesitas saber es qué quieres hacer. De Y acuerdo. estos trabajos de paso, que son muchas veces el salvavidas de muchos, son trampolines, son el trampolín para llegar allá. Pero pasa algo mucho, eso pasa mucho en los migrantes y es que nos acostumbramos o nos quedamos en la zona de confort de ese trabajo de paso. Y entonces ese trabajo de paso ya no es tan de paso. Total. Te quedas ahí, te quedas como tranquilo, así como ya tengo trabajo y estoy ganando a veces se gana mucho más de lo que se ganaba en tu país haciendo el trabajo de paso, pero que te quedas en tu zona de confort y va a llegar el día en que entonces vas a decir, uy, pero no logré lo que sí quería lograr, un Sí. estatus, algo, avanzar. Y, y si no hacemos lo que tú dices de hacer un plan para lograrlo, porque dentro de tu plan puede estar este trabajo de tu paso, pero no te quedes en la zona de confort de ese Sí. trabajo de paso. Por eso es importante eso, tu plan. Cuando tú tienes tu plan, sabes que este de paso es de paso. Sabes que tienes un año para hacer cosas de paso, 6 meses, no sé. eh, Porque si no tienes claro qué es lo que quieres, cualquier cosa te sirve, luego un trabajo de paso se vuelve permanente porque me sirve, porque me da lo suficiente para vivir tranquilo, porque me da, en fin, me da unos beneficios, me alcanza para enviar plata a Colombia o a mi país de origen, pero si es eso lo que quiero o no es lo que quiero, porque si es lo que quiero está muy bien. Si lo que yo quería era llegar a vivir tranquilo en un trabajo que no me moleste, en el que yo cumpla mis horarios y me den mi platica y suficiente, ya. Pero si no está no está dentro de tus planes originales, pues haz algo al respecto y ponle un límite a las cosas, que era lo que decías y yo de alguna manera también es eso, cuando, pues si tengo muchas opciones y no sé cuál quiero, pues todo me sirve, pero hasta qué punto todo eso me sirve. Hay que limitarlo y es mucho más fácil. Creo que un consejo básico es limita, ponle un marco a lo que quieres. Si de repente no quieres algo muy puntual, por lo menos ponle un marco. Tipo, me quiero ganar tantos euros al mes. Puede que a mí me salga, yo puedo trabajar en lo que quiera. Es decir, si me ponen a lavar baños, lo hago. Si me ponen a pintar paredes, a limpiar vidrios, en fin, lo hago, a cuidar niños, lo hago, pero entonces ponle un marco. En este caso, pienso que el marco es que es importante para mí. Por ejemplo, no quiero trabajar en algo físico. Ok, entonces no vas a recoger basura, no vas a trabajar en obra. Me quiero ganar mínimo tantos euros al mes, no sé si allá sea al mes o por hora o cómo se plantee, pero quiero ganarme tantos euros, entonces ya empiezo a limitar y ya empiezo a encontrar que sí o que no. O si lo que quiero es dedicarme al arte o quiero entrar sí, a ejercer en esto, de repente no es lo mismo limpiar baños en un colegio que en una oficina de abogados. No es lo mismo limpiar o, bueno, en fin, ¿sabes? Entonces como que uno empieza a identificar las oportunidades mientras tenga más claro qué es lo que quiere, independiente de que uno esté dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero, o sea, hay gente que dice que quiere ser artista o que quiere ser productora musical y por eso va y se mete a un estudio a trabajar en lo que sea, a recoger cable o a darle los tintos al productor del musical, al ingeniero de sonido, como sea, porque esa es la industria en la que quiere trabajar. Entonces está llevando tintos, pero los está llevando en algo, lo está haciendo en la línea, en el camino que quieres recorrer. Por eso como que sí, de todas maneras, independiente de cualquier cosa, sí es importantísimo que tú sepas qué quieres y Claro, que y sepas qué no quieres. Ujú. tener tu foco súper claro y tratar de no desviarte de tu foco. Eso me pasó a mí, Omar.
Me desvié del foco. Ok. Recuerdo que cuando fui a Australia, mi foco era aprender inglés. O sea, ese era el foco. Y me desvié. Y entonces, ¿qué pasó? Que los planes se me cayeron y fuera del hecho me llegó pandemia, ayudaba a tumbar todo. Entonces se cayó todo y el foco se perdió, se me perdió. Mm. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que me llegó después la frustración, no lo hice bien, y la culpa y el látigo, pero a la vez de eso aprendí muchas cosas. Y mi siguiente pregunta va enfocada a eso. ¿Cómo puede una persona del error, de lo que ya ha hecho mal y que sabe que no le está funcionando, cómo puede reinventarse, cómo puede reconstruirse, cómo puede volver a surgir de las cenizas? Vale, pienso que lo primero es entender que el error no es el fin del mundo, el error no es terrible. Uno en su momento siente que el error es lo peor que hay. Una frase que uso mucho de pronto en otros contextos es que la sangre es escandalosa, entonces todo lo malo lo multiplicas. Para ti es más costoso una crítica que 100 aplausos. Le prestas más atención a eso. Entonces no hay que quedarse en eso. Y uno mismo se critica mucho. Entonces, si perdiste el foco, no te quedes en eso. Es lo primero, como entender que los errores no se cometen. Uno no quiere cometer errores. No es que yo haya dicho, "Uf, me voy a lanzar de cabeza y me voy a estrellar". No, pues claro, habrá casos, pero normalmente uno comete los errores por ignorancia y hay que entender que todos somos ignorantes. Entonces, primero es eso, no darte tan duro. Segundo, retomar, recordar qué es lo que quieres, la pausa en el camino. Y siento que es que el mundo hoy en día es tan vertiginoso que no nos ha permitido, o sea, ya no nos permite, o nosotros mismos no nos damos cuenta que ya perdimos la habilidad de reflexionar, como de voy a parar un ratico y voy a mirar al techo, porque es que hoy en día vemos el mirar para el techo o el pensar, lo vemos como falta de productividad en un mundo hiperproductivo. De hecho, yo trabajo en productividad y, y se malentiende la productividad como todo el tiempo tengo que estar haciendo cosas y tengo que ser multitarea y tengo que tener 40 proyectos. Y si en este momento no estoy trabajando en algo, si no estoy mirando para el techo, estoy perdiendo el tiempo. Eso tampoco es cierto. Uno necesita esos espacios para reflexionar y para entender qué es lo que te va a permitir avanzar más rápido. En ingeniería de sistemas hablamos mucho de planear bastante bien, planea mucho para que cuando ejecutes la ejecución salga mucho mejor y te tome menos tiempo. Tú antes de armar un edificio tienes clarísimos los planos y tienes clarísimo todo antes de montarte a hacer un edificio y no es como en el camino vamos viendo. En la vida es un poco lo mismo. Entonces hay que tener tiempo para reflexionar, hay que tratar de, en medio del desespero que puede significar este escenario que me planteaste, si es bueno pensar y decir, ok, la embarré. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que quiero? Yo aquí llegué pensando en quiero lograr esto. Ok, entonces retomemos. Primero es, ¿cuál es mi camino adecuado? Ya no estoy aquí, sino estoy aquí. Yo quería llegar acá, pero en vez de irme para allá, me fui para allá. Entonces ahorita estoy aquí, luego mi camino ya no es el mismo, es diferente y ese diferente no necesariamente es malo. De pronto, todo lo que este recorrido me enseñó, me dio herramientas para que este otro camino sea mucho más rápido porque ya tengo herramientas, porque ya conocí cómo funciona el país, porque ya tengo 4 o 5 amigos distintos que de repente me pueden ayudar o contactos. El networking es de lo más importante que hay en la vida definitivamente. Entonces, si uno logra hacer contactos o amigos y esas personas tienen la facilidad de ayudarle a uno, pues buenísimo. Y eso es un camino, es algo que tienes acá y que no tenías acá. Entonces, de repente no es pensar que todo está perdido, no es darse tanto palo, sino más bien como regroup, lo llaman también los gringos, y es, bueno, vamos a volvernos a juntar, pensemos bien qué es lo que tenemos, para dónde es que vamos y volvamos a organizarnos. Y ya, y agarrar esas herramientas. Luego siéntate y haz un listado. ¿Qué sé hoy que me puede servir para este camino que tengo que recorrer? Y va de nuevo a armarte un plan y hacerlo. Como dice Google Maps, recalculando. Es el tiempo de recalcular el siguiente movimiento, porque
sí, seguramente la siguiente vía puede que sea más corta o puede que sea más rápida, pero tú ya tienes una experiencia. Y eso, esa experiencia te la dio el error. ¿sí? El Y error es muy útil, el error enseña muchísimo. enseña demasiado. Recuerdo que ya después, cuando yo llegué o cuando recalculé y decidí migrar para España, el error ya me había enseñado muchas cosas, entre esas hacer networking. Porque si algo es importante en un proceso migratorio es que tú tengas las personas de contacto que te puedan sostener, porque Sí, las crisis van a llegar, no solamente la de identidad, sino que te va a dar la depre, te va a dar tristeza, te vas claro. a sentir solo, vas a querer devolverte, pero cuando llega el momento en el que tú tienes a la persona adecuada y le dices, mira, me estoy sintiendo así, escúchame, es que muchas veces ni siquiera es arréglame la vida, solo escúchame. Ya la persona logra bajar su emoción y está acompañada y continúa el camino. Y no está mal pedir ayuda, No, para nada. pero a uno le da miedo y uno no, pide ayuda. Sí, es muy necesario. Por eso es tan importante tener tu red de apoyo. Y es algo que siempre le digo a mis pacientes, necesitamos ver cuál es tu red de apoyo. ¿Cuál es tu red de apoyo? Es de las primeras preguntas que yo le hago a los pacientes. Bueno, y si ya me contaste cuál es el contexto de lo mal que estás o por qué llegaste a consulta, ahora cuéntame cómo son tus relaciones, cuántos amigos tienes, a quién conoces, si tienes una crisis de esta, a quién es la primera persona que llamas. Eh, pero hay otro problema en la migración y es que muchas veces la red de apoyo sigue siendo solo la que está en el país de origen y tú por no preocupar a la persona que está al otro lado del charco, entonces te guardas todo. Uy, sí, debe pasar muchísimo. Entonces, muy, muy, muy importante y es tener sí a alguien o alguien que no llegue a preocuparse de tal manera como tú crees, porque ese es un imaginario, o una persona que esté dentro del mismo lugar o en la misma zona horaria con la que tú puedas contar. Mira que, a ver, yo no he migrado, pero de alguna manera he pasado por una crisis similar a la que mencionamos y es pandemia. Si yo, y pandemia pasamos todos, si yo migrara a otro país, creo que lo primero que intentaría hacer es tener amigos. Ahora, tener amigos no es me voy a parar en el parque a ver qué y me le siento al señor que está tirándole maíz o pan a las palomas de al lado y le digo, ¿y qué más? No. De hecho, sí, eso puede funcionar, pero una manera útil, a veces, por ejemplo, eso que hablábamos de los tipos de trabajo que voy a escoger o que no, muchas veces ese tipo de trabajo no es el que quieres como trabajo, pero sí te puede beneficiar por otras cosas como conocer personas. Ahorita mismo yo empecé a trabajar, a dictar clase en la universidad. Y hay varios factores por los que tomé esa decisión, pero uno de esos beneficios que me ha traído es tener amigos o conocer más personas. Entonces, ya conozco 50 personas que no conocía hace un mes, ya me puedo sentar a hablar con ellos un buen rato, en fin. Y es porque todo esto de dónde viene, de lo que te decía de pandemia. Desde pandemia, yo por mil circunstancias dejé de salir mucho a la calle y dejé de verme con muchas personas, básicamente porque mi trabajo es un poco esto que estamos haciendo ahorita, la asesoría virtual, y entonces poco a poco sin darme cuenta me aislé del mundo. Dejé de ir a eventos, dejé de verme con amigos, me la pasaba encerrado porque mi trabajo es este, voy de la cocina al computador y viceversa. Y resulta que el networking o la socialización, para no hablarlo solo desde un aspecto profesional, que es el networking, sino de un aspecto emocional o humano, que es tener amigos, tener redes de contactos. eh, entonces, que tú trabajes en algo, limpiando baños, que es el ejemplo que hemos usado, pues a lo largo uno ahí también termina conociendo gente. Y esa gente te puede ayudar a salir de un poco de estas depresiones, bueno, no en un aspecto clínico, pero sí de esos estados de ánimo un poquito bajitos, bajito de energía, pero cuando me vi con alguien y ese alguien me subió el ánimo, pues buenísimo.
ahorita algo que estoy buscando, retomando este año y viene un poco desde el año pasado, es el networking, es volver a salir, a hacer amigos, todo, y voy a entrar ahorita a una red de negocios, sobre todo por los contactos. O sea, gracias a que fui a una reunión de estas, de allá para acá he conocido tal vez unas 20 personas distintas en esa red de negocios con las que puedo hablar, llamar y sentarme, pero además ya he almorzado 2 o 3 veces con varios de ellos en un plan social. Y tener amigos, tener contactos, te ayuda mucho. Luego, yo sé que no todos somos iguales, yo sé que no todos tenemos las mismas habilidades sociales. Yo no me considero extrovertido, de hecho, o más bien me considero tímido, pero extrovertido. Mi timidez trato de disimularla con eso. Y si bien yo me imagino que migrando debe ser muy difícil, pero a la larga no lo es tanto. De pronto es difícil, pero es simple, ¿sabes? No es complicado, es simple, más allá de qué tan fácil o difícil puede ser para cada quien. Entonces, lo que yo haría es eso, buscar un trabajo o una comunidad en la que ojalá presencialmente me permita relacionarme con los demás para que yo poco a poco vaya encontrando esas personas que me pueden sacar de un mal estado. Claramente a la primera, perdón por usar siempre ese ejemplo, pero si estoy, no, a la primera lavada de baños, no voy a ser mi amigo del de al lado, pero pues tal vez a la semana o a las 2 semanas ya habrá chiste interno, ya habrá tatata y llegará un punto en el que si yo estoy mal, la otra persona puede que lo note y puede que me ayude. Pero sí definitivamente siento que hay que tratar de pasar de lo virtual y lo que tengo en mi país a ponerle átomos a los contactos y hacer amigos en donde estoy, como quiera que se pueda. Yo, por ejemplo, soy feliz saludando a pues al vigilante del edificio, no sé en otros países qué tanto se dé para eso, pero ya acá saludo a todos los vigilantes, a las del aseo, al de la tienda, y llega un punto en el que uno va a la tienda o al restaurante no solo para que te den el almuerzo, sino para saludar a alguien y que sea alguien te pregunte, y lleva rato sin venir, y cómo le ha ido, y todo, y uno empieza a echar rulo, y esos 5 minuticos te pueden alimentar un montón el alma. Ahorita que me voy a mudar, iré a OMA, a un local de café acá en Colombia, y a decirle a Luz Dari que me voy. Y me va a decir, ay, no, qué pesar, y me va a regalar un corazón de hojaldre porque me voy, qué sé yo, no sé. Ojalá. Entonces pasa Luz eso. Dari, por favor, si ves esto. Sí, denme un corazón, un poquito de queso. En fin. Pero mira que, bueno, está muy bien y yo les recomiendo mucho a la gente. De pronto aquí la forma más fácil de socializar, bueno, en España es más fácil, en Italia incluso de pronto también, pero por ejemplo Alemania. Uy, Alemania, duro. Francia, países un poco más al norte, países un poco más, digamos que fríos, eh, culturalmente es más difícil. Primero porque no tiene, claramente no tiene portero. En España Yes. todavía existe el conserje, Ajá. el término conserje, y lo encuentras tú ahí en ciertos horarios y puedes saludarlo y no sé qué. Pero en Alemania seguramente ya el conserje no existe. Entonces, y escasamente conoces a la persona que vive al lado, al frente, al lado de tu casa, o sea, es muy difícil porque socializar en estos países es bastante difícil. Pero sí hay algo muy bonito y es que se maneja mucho en estos países y es hacer voluntariados. Cuando haces voluntariados, y eso se puede aprovechar muchas veces, haces contactos Mm. y logras conectar con gente. Y incluso hay reuniones de latinos en ciertos momentos. Entonces es como tratar siempre de buscar ese grupo de latinos. Sin caer en el error que caí yo en Australia, y es que me junté con todos los latinos y entonces ahí no cumplí con mi objetivo, que mi objetivo era el inglés y por Hablar andar inglés. juntándome con latinos, entonces no logré el objetivo. Mm. Pero creo que todo tiene que tener un equilibrio. Equilibrar porque necesitas vida social, necesitas tener contactos y sobre todo muchas veces gente que hable tu idioma, que entienda cuando tú le digas es que me estoy sintiendo mal y porque cuando tú estás tratando de expresar que te estás sintiendo mal en un idioma que no es tu lengua materna, estás hablando muy desde la razón, no estás hablando desde la emoción y necesitamos muchas veces sí racionalizarlo, pero también es necesario sentirlo, llorarlo
y luego ya lo razonas. Mm, Pero para lograr eso es con contactos que hablen tu idioma. sí, Entonces, el voluntariado muchas veces te ayuda para eso, para conocer gente o los grupos de latinos en los diferentes países te ayuda a eso, a hacer contactos. Una vez, por ejemplo, es como si yo voy a un grupo de latinos y empiezo a decir, ah, es que soy psicóloga, es que soy psicóloga, es que soy psicóloga, o qué sé yo, soy arquitecto o algo tal cosa, ahí vas regando la bola y te vas sí, mostrando profesionalmente y tu identidad no cambia. Pero sí es muy importante cómo te vendes. exactamente. Y ahí es donde viene lo de la marca personal. Cuando yo empecé a trabajar la marca personal contigo, me di cuenta que yo me estaba vendiendo mal. Yo no me estaba vendiendo como la psicóloga. Yo me estaba vendiendo como la que cuida a los niños, la que limpia algo. Entonces, pues todo el mundo, los contactos que empecé a hacer eran de acuerdo con eso y no de acuerdo con mi profesión. Entonces, cuando yo entendí eso, eso contigo, que te agradezco mucho porque contigo fue que yo lo entendí, dije, claro, es que me estoy vendiendo mal. Ujú. Entonces, ahí fue como el redireccionamiento, el recalculando nuevamente mío de, no, venga, yo soy psicóloga, puedo dar terapia, puedo hacer lo que estaba haciendo allá, lo puedo hacer acá, y eso me sirvió mucho haberlo hecho contigo. Y la identidad, bueno, gracias por decirlo. La identidad no es solamente como yo me siento y lo que yo creo que soy, sino cómo me perciben los demás. Y que a veces coincide, está muy bien, pero no siempre. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Mejor dicho, cómo te perciben los demás tiene mucho que ver con uno. O sea, uno mismo es el que proyecta esas cosas y uno mismo puede influir en la manera en que lo perciben los demás. Es simple, solo que uno a veces como que no se da cuenta de eso. Entonces, primero es eso, es como recordar qué imagen quieres proyectar y qué imagen quieres que los demás perciban de ti. Y si quieres verte como alguien exitoso o como alguien emocional, que no necesariamente es malo, o como alguien muy estructurado, en fin, pues busca proyectar eso sin perder tu esencia, porque tampoco se trata de falsear las cosas y de todo. Es que hay muchas áreas grises en eso, pero también es un poco como créete el cuento para que algún día lo seas, vístete para el trabajo que quieres tener, todas esas frases que usamos, que también está bien, insisto, uno ser, tratar de actuar o sentirse como en el siguiente escalón, no solamente en el que estás, sino tratar de actuar como si yo ya fuera mi jefe, ¿yo qué haría? O si yo ya estuviera en este punto, ¿cómo haría y cómo actuaría? Porque eso poco a poco te va llevando allá. Pero hay otra cosa que también quería mencionar y es que me imagino yo, y no lo puedo hablar desde la experiencia migratoria, pero sí desde otro aspecto similar y es, uno normalmente busca encajar. Entonces, y es natural, porque todos buscamos tribus y pertenecer. Entonces, yo quiero pertenecer y si me estoy yendo a otra sociedad, me quedé sin piso porque mi sociedad era muy distinta y aquí todavía no pertenezco. Entonces, muchas veces una manera de pertenecer es tratar de emular o imitar a los demás. Por tanto, yo me empiezo a comportar como alemán y empiezo a ser juicioso y riguroso y todo como sean los alemanes, poco sociable. Y está bien, pero tampoco hay que perder los matices de lo que uno es. Y el hecho de que sientas que tienes que encajar o que aquí lo latino no tiene cabida, tampoco es tan así. Primero porque ya nos estamos globalizando. Segundo porque culturalmente igual los latinos tenemos mucho que aportar, Mucho. pero nos sentimos inseguros. En particular en Colombia, durante muchos años nos sentíamos muy poco orgullosos de ser colombianos. Y de alguna manera creo que está volviendo a pasar, pero tuvimos un paréntesis en una década o algo de ese estilo en el que ser colombiano era lo máximo y ahorita también ayuda un poco el hecho de que tengamos celebridades y personas reconocidas. Pero en general Latinoamérica tiene muy buenas cosas que aportar y no hay que perderlas por tratar de encajar. Ahorita está de moda ser latino,
porque pues este sujeto Bad Bunny y hay un comentario hay toda una ola en Estados Unidos y eso al final se ve reflejado en muchas partes del mundo, en que ser latino está de moda. Entonces, y esto viene de hace rato, la música, la cultura, en fin, sobre todo por el lado cultural pega mucho, que es el lado del entretenimiento y todo esto. Entonces, independiente de que quieras encajar en una cultura, en una sociedad muy distinta a la nuestra, no pierdas lo que eres y trata de meterle un poco de tu matiz de lo que eres. Que el ser latino no necesariamente es ser reggaetonero y tropical y andar con la palmera en el bolsillo y la grabadora aquí, la música a todo volumen, no necesariamente. Claramente hay muchos latinos así, pero muchos no lo somos. Por ejemplo, Cerati, hace poco vi una entrevista de Cerati en la que hablaba de que para él ser latino era muy distinto y que el reggaetón a él no lo representaba y que él siendo latino estaba por el lado del rock, que no es un género nuestro de nacimiento, pero lo hicimos muy nuestro con la música. Entonces, pues con el estilo de Cerati y de tantos más. Entonces es como la invitación a que no te sientas inseguro de lo que eres o al contrario, siéntete orgulloso de lo que eres, independiente de que tanto lo vayas a mostrar o no. De entrada puede que a la gente le choque, entonces más bien lo vas mostrando de a poquitos mientras te vas cogiendo confianza. Lo hablo desde mi caso, por ejemplo, como ingeniero dedicado al marketing. Yo venía de ser ingeniero y cuando entro a marketing sentí, primero sí hubo cierto rechazo, que es normal, como este man que viene a mí a enseñarme de marketing, pero por otro lado, yo sí tenía muchas cosas que aportar, pero no me sentía capacitado para hacerlo, porque yo mismo sentía, yo soy ingeniero, yo qué sé de marketing y sabía muchas cosas, pero no me creía el cuento. Entonces, perdí muchas oportunidades de ser ese mestizo, en el caso de profesiones, ese mestizaje de la ingeniería con el marketing y que desde mi enfoque de ingeniero le puedo agregar al marketing digital, que le puedo aportar. Mi error, y es algo de lo que sí me hubiese gustado, o sea, me hubiese gustado hacerlo distinto, y es haberme creído más mi cuento y haber creído más en mí y no perder mi identidad como ingeniero o lo que traigo que aportar. Ahora imagínate al nivel latino en un país nórdico. El hecho de que ellos sean fríos y que toda su vida lo hayan hecho de una manera, no quiere decir que de repente no pueda llegar un latino a saludarlos todos los días con una sonrisa y que ellos digan, oye, esto está chévere. Y entonces es eso, esa sangre latina, y además sí hay un buen momento para ser latino en el mundo hoy en día. O sea, creo que es hoy en día precisamente. Entonces no pierdas tu identidad. Eso me hizo acordar de mi conserje. Ya no estaba el mismo conserje, pero algo que sí pasó fue que el conserje, yo pues todos los días llego y lo saludaba, ¿cómo estás? No sé qué, juicioso. La palabra juicioso en Vicioso. España no existe, o sea, no tiene el contexto de nosotros de Colombia. Vicioso. Y él en algún momento me preguntó si, pues, que era juicioso. Bueno, yo le expliqué. Y así, seguimos. Pero era yo siempre o sea, siempre lo saludaba muy cordial, muy latina. Ujú. Y un día compré unos panecillos y dije, pues démosle uno al conserje, pues a mí no me quita nada y sí le hace feliz a él. Y incluso me hace feliz a mí. Mira, me lo agradeció de una manera que yo decía, wow. O sea, para nosotros es normal darle a las personas de afuera, De darles administración, de digamos. administración, darles alguna cosa. Si nos queda comida, ay, guardémosle a ellos, a los porteros, porque pues ellos también están trabajando el turno, no sé qué, y uno los les ayuda con eso. Pues para mí era absolutamente normal darle un panecillo al Ay, conserje, pero claro. él lo vio como, claro, me dice, es la primera vez, ya no me acuerdo en cuántos años que me dijo, pero más de 10, que alguien me da algo así. Y yo decía, Imagínate. wow, o Es una sea, pendejada. para mí era una bobada, claramente Exacto. para mí era ¿Cuánto una vale bobada. un pan? Pero para él fue como wow, espero que no haya pensado que le estaba cayendo.
3 panes más y tengo novia. Sí. Pero sí, o sea, sé que le quedó el recuerdo de alguien fue amable conmigo y precisamente era una latina. O sea, y eso hace parte de nuestra cultura, la amabilidad, el ser más centradores, el ser más empáticos, el ser más calurosos. Y seguramente en la gente que tú le saludas en un ascensor y la gente te mira raro. Mm. Sí, Y total. ya después de que tú empiezas a saludar, ay, ¿cómo está? Ay, ¿cómo me le va? Buenos días, buongiorno, lo que sea. Ya la gente como que lo ve como, ah, qué bien. O sea, ella es diferente y se trata de eso. Y así es con todo. En la identidad cultural es así, es con todo. Debes tratar de ser el diferente porque eres diferente y no perder tu raíz, no perder tu autenticidad. Hace poquito publiqué algo casual que decía, la frase es, prefiero ser un mosco en leche que ser más leche. Y prefiero ser distinto, soy latino y soy todo, y de hecho diferenciarse así sea un poquito de los demás por alguna razón, ojalá positiva, te trae muy buenos, o sea, te trae muchos beneficios. Es el distinto, es esa persona que se caracteriza por algo. Y eso, hablando de marketing digital, hablando de marca personal, genera recordación. Entonces, que la gente te recuerde por algo. Y si ese algo es positivo, mucho mejor. Y si ese algo está muy ligado a tu identidad, mucho mejor. Entonces, no estoy diciendo que lleguemos a cualquier país a poner reggaetón a todo volumen y abramos las ventanas y salgamos en chancla a bailar con la vecina. No, pero sí podemos, es esa parte de nuestra cultura que es muy bonita como eso, como la amabilidad, como el poder saludar a alguien amablemente y que sea genuino, porque de verdad nos interesa saludarte y desearte buenos días. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el mismo edificio o por cualquier otra razón. Claro, habrá excepciones, pero sí me parece importante uno conservar eso y además que eso le ayuda a uno seguirse manteniendo, seguir recordando lo que es uno, no perder tu identidad y que no se te diluya por el afán de otras cosas, más urgentes, sobre todo porque te alimentan el alma y uno a veces no le presta atención a eso. Y creo que estamos llegando a un punto en la historia de la humanidad en el que ya llegamos a un punto crítico de productividad y de afán y de todo, y entonces como que ya está empezando a verse florecitas chiquitas, ya está empezando a germinar la contracultura del recuperemos la humanidad, recuperemos el tiempo para nosotros, para pensar, para volver a conectar, para, bueno, todo esto. Y es recordar que la emocionalidad es muy importante, más allá de la productividad. Mm, Así que sí, creo que es básico mantenernos muy latinos en ese sentido. Omar, bueno, y ya como para cerrar, como para ir dándole cierre al episodio, ¿qué le, qué le dirías a una persona que está en esa como esa crisis de identidad o está en ese momento de transición profesional que no sabe qué hacer o que no sabe para dónde tirar porque está precisamente migrando? ¿Cómo le ayudarías? Porque sé que muchos migrantes, o sea, muchas personas de las que migramos, lo que más les duele es haber perdido la identidad profesional, saber que en tu país eras, qué sé yo, enfermero, la profesión que quieras, Ujú, y en este nuevo país no poderlo ejercer tan fácil. de ¿Qué le acuerdo. dirías? Pues las circunstancias son muy distintas para cada quien, pero si tú tienes una profesión que no puedes ejercer por cualquier motivo, uno es legal, si definitivamente legalmente no lo puedo ejercer, pues habría que mirar si quieres seguir ejerciendo como eso, tu profesión, qué habilidades te enseñó y cómo las puedes explotar de una manera informal, por decirlo de alguna manera. Em, Por ejemplo, y de hecho, gracias a las redes sociales y al mundo que tenemos hoy, es posible ayudar a mucha gente de manera indirecta o no presencial, no uno a uno, como esto, por ejemplo. Yo
tengo habilidades de marketing, que para usarme a mí como ejemplo, y si no puedo ejercer, de todas maneras puedo ayudarle a la gente dándoles tips y dándoles consejos desde mi enfoque. Y eso a la larga te va atrayendo clientes, si los quieres tener. Entonces, un poco es como entender cuáles son mis habilidades y qué puedo explotar, que pueden ser habilidades que adquirí profesionalmente o no, son innatas o las he adquirido de otra manera en la vida. Entonces, ¿qué tengo para dar? ¿Qué quiero dar? Porque puede que yo sea muy bueno pintando, pero pues no es algo que quiera hacer, por ejemplo. Ujú. Y tercero, que pues, ¿dónde hay plata? Porque más allá de que yo quiera pintar, si eso a mí no me trae plata directamente, pues voy mirando qué alternativas tengo. O a la larga mi objetivo sí es pintar algún día, pero por ahora no, entonces arranco con otras cosas que me vayan llegando. El mismo ejemplo de la persona que trabaja en un estudio musical. Entonces, lo primero creo que es entender un poquito de quién eres, qué tienes, qué puedes dar. Segundo, qué quieres dar. Y tercero, en dónde hay una posibilidad económica para eso. Eso es lo primero. Teniendo eso claro, ya si lo quieres formalizar un poquito, piensa en cómo lo puedes ofrecer. Por ejemplo, yo soy psicólogo y quiero ayudar a las personas. No puedo ofrecer, no puedo trabajar como psicólogo clínico porque en este país no tengo los permisos, pero igual yo sé ayudar a la gente. Entonces, voy a dar sesiones de terapia y eso lo puedo hacer de una manera virtual, por ejemplo. Entonces, empiezo a estructurar el servicio que quiero ofrecer. Y ese servicio puede ser de mil formas. Se puede presentar de manera virtual, en sesiones de 1 hora, se puede presentar presencialmente, puedo ir y sentarme. Yo soy bueno como carpintero, entonces, en fin, es como qué puedo hacer. Cuando tenga claro mi servicio, entonces pues empiezo a ofrecerlo. Y ya ahí entramos en mil detalles, pero ¿cómo ofrecerlo? Puede ser por redes sociales, puede ser repartiendo volantes, puede ser yendo a buscar a la gente que lo hace, en fin, buscando un trabajo, así sea desde abajo para empezar a subir en lo que sé hacer, en lo que soy bueno. Y creo que eso poco a poco te va llevando a tu camino, pero todo parte desde un qué sé hacer, es juntar esas tres cosas, que eso lo llaman Ikigai en Que le iba a más nombrar. estructurado. Exactamente. El concepto es el Ikigai, que a eso le incluimos el propósito. El Ikigai Ujú. incluye el propósito. Pero quitando el propósito, porque cuando yo recién migré a un país y tengo hambre y necesito comer, el propósito no importa, pasa a un segundo plano. Entonces, que idealmente no, pero pues es la realidad. Entonces yo busco algo que sé hacer, que la gente esté dispuesta a pagarme por ese talento y que además lo quiero hacer. Y uno va como los ecualizadores subiendo, bajando. De repente no me importa tanto si es algo que no quiero hacer porque me urge la comida, en fin. Entonces, organizo esas tres cosas y a partir de eso tomo decisiones. ¿Qué servicio voy a ofrecer y cómo lo puedo ofrecer? No es lo mismo ofrecer sesiones de asesoría como psicóloga que irte a ofrecer servicios de carpintería, porque se tienen que vender de una manera distinta y el público es distinto. Pero por ahí arrancaría yo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo en ese proceso también le incluiría como ya lo dijimos al principio, el plan, sobre todo el plan antes de irte. Total, total. Por, Paréntesis, perdón, te interrumpo, pero es que a veces mucha gente me llega también por marca personal y es un error que yo cometí, no migrantes, sino que renunciaron a su trabajo y se metieron a emprender y no tenían un plan desde antes, como yo tampoco lo tuve. Entonces es lo mismo en tu caso, hay que tener un plan. Ten claro qué va a pasar antes y ojalá ten un colchón y bueno, mil vainas más. Ahora sí. sí, porque eh, a uno, normalmente mucha gente se migra porque le pintan pajaritos en el aire, como dice la canción. Porque le dicen, no, no, véngase, véngase, que yo acá le ayudo a conseguir trabajo. Y ese yo le ayudo a conseguir trabajo es no, te sacan o te dan posada un mes o máximo un mes y como no se ha conseguido trabajo, entonces a volar. Entonces, sí es tener como muy estructurado el plan y,
Y eso es muy importante. Pero también saber qué quieres, porque es que, insisto, si tú no sabes hacia dónde vas, no sabes, o sea, cualquier bus te sirve, Ujú. cualquier ruta te sirve, o sea, no importa dónde llegues. Y el problema ahí es que si tú no sabes qué quieres, pues con lo que te encuentres de pronto no te va a gustar. De acuerdo. Entonces, si tú tienes el foco muy claro y puede que te desvíes y empieces otra vez a recalcular, pero si lo tienes muy claro, seguramente lo vas a lograr, así te caigas, te deprimas, te entren mil crisis, pero si lo tienes claro, seguramente lo vas a lograr. Y Mm. puede que cambie, con el tiempo puede que te cambie el plan, porque yo me puedo ver ahorita como psicóloga y atender a los pacientes, pero en 3 años ya me veo en otra cosa y cambia el plan, pero hay un foco, o sea, la idea es tener el foco muy claro. Completamente de acuerdo. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es no tener foco. Por eso nos dispersamos y también el fenómeno que llamamos shiny object, y es que me gustó más este proyecto que este otro porque aparentemente da plata o, en fin, por la razón que sea, y entonces voy picando aquí y allá. Y la gente que triunfa, creo que es, por lo que he leído y por lo que he visto y por todo, es la gente que se enfoca en lo que quiere y avanza un poquito todos los días en ese camino, y no la que hace algo y se metió a una pirámide y empezó a invertir en DMG porque se iba a volver millonario en 2 meses. Es más probable que tú logres algo avanzando un poquito todos los días, y para eso se requiere foco y no Sí. dispersarse. Eso lo habla el libro Piense y hágase rico. Mm. Es de las primeras cosas que muestra como eh, puedes ir avanzando, pero tienes que tener tu foco. ¿Quieres llegar allá? Ten tu foco. Entonces me gusta mucho también ese libro por eso. Recomendado. Bueno, Omar, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Cuéntanos en dónde te encontramos en redes. Cuéntanos tú qué haces antes de irnos. Bien, yo soy asesor de marca personal, ayudo a las personas a que brillen más precisamente por su talento y sus conocimientos. Pasa mucho que hay personas brillantes en la vida, tienen mucho talento y tienen mucho para dar, pero son invisibles por mil razones. No solo hablo de digital, que es uno de esos principales aspectos, es como los más evidentes, sino a veces también en tu empresa o en tu medio o en tu todo, como que no te visibilizas bien porque no te vendes bien, porque mi jefe no sabe todo el trabajo que yo hago, o de repente lo sabe, pero no lo valora tanto como este otro que no hace tanto, pero se vende mejor. Eso lo he notado mucho en muchos aspectos de la vida profesional. No solo cuando eres empleado, sino en otros casos. La competencia y se vende mejor que yo y yo sé el triple, o ese tipo es un bruto, perdón la expresión, ese tipo es un tarado, pero vende mucho más porque se sabe vender. Entonces, es importante aprenderse a vender, entendiendo que vender no es deme plata, sino proyectar una imagen y comunicar cosas, y yo te vendo una idea, un servicio, un conocimiento, pues, o me Producto. pagas un producto. Entonces, hay que sabernos vender, y mi trabajo es ayudar a las personas a que aprendan a encontrar la manera adecuada para venderse y mejorar mucho su vida profesional, sobre todo. Y detrás de eso, pues hay mucho componente emocional, que era lo que hablábamos también. Con una cliente que hablábamos hace poco, se llama Esther, trabajamos el sábado, hablábamos de mucho de su proyección profesional porque está empezando entró a una empresa y empezó a operar demasiado, y es como, oye, tú no eres la que debe operar, tú eres la jefe, tú eres verdad, entonces como empezar a meterla más Encima. profesionalmente, como que brille mejor. Entonces va de nuevo, gente que a veces ha perdido su brillo o no sabe cómo brillar y permanece invisible y está desperdiciando un montón de talentos y oportunidades. Ese es mi trabajo. ¿Dónde me encuentran? Busquen Omar Gamboa en Google y muy probablemente me van a encontrar antes a mí que a todos los demás Omar Gamboa del mundo. En todas las redes sociales estoy como @Omar Gamboa, mi página es omargamboa.com, así que entren y busquen y ahí me encuentran y conversamos. Bueno, igual ahí vamos a poner el link de tu página Eso. Tengo un para newsletter de marca personal, omargamboa.com/suscríbete, y ahí metes tu correo y te llega un
uno a la semana, gratis. Gratis. Sin dolor. Eso, para que no digan, ay, Dios mío, me va a cobrar. No, no, Ok, Omar, muchísimas gracias. Tienes muchas habilidades y me encantan. Gracias por no. estar aquí en el podcast. Tiene una habilidad que yo adoro, amo, admiro demasiado y es cómo escribe. Tiene una habilidad para escribir que es, wow, se cuentan unas historias que te ponen allá, te ríes, te diviertes, te imaginas. Tiene muy buenas habilidades para escribir, así que también vayan a su marmotazos Sí, para que lo escuchen. Y también su podcast de marca personal. también en todas las plataformas, marmotazos y ahí lo van a encontrar. Vale. Omar, muchas gracias, de verdad. Mil, mil, mil gracias. A ti, Neji, muchísimas gracias, me encanta hablar. O sea, que a mí que me paguen por hablar y escribir, ese es mi ideal de vida. Ay, qué chévere. Hola, Omar. Muchas gracias. Un besito. Gracias. Chao. Chao. .com. Porque aquí, en Cartas para quienes cruzaron fronteras, nos leemos, nos acompañamos, nos escuchamos y sobre todo nos recordamos que no estamos solas. Con cariño, Neji.